noches, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la cuestión sinóptica, vamos a ver el problema sinóptico. Vamos a tratar de ver y de entender por qué se parecen los tres evangelios sinópticos, por qué son diferentes y por qué son parecidos. Sobre todo por qué son parecidos. Dijimos entonces que los evangelios sinópticos se les llama así porque se puede poner como en una tabla, como en columnas, y se puede ver de un solo vistazo sus semejanzas, en qué se parecen, ¿no? Como algunos pasajes, ver cuáles evangelios sí lo tienen. Entonces viene de sinopsis, de que de un solo vistazo podemos hacer un recorrido y compararlo, ¿no? Cuáles pasajes tienen unos, cuáles pasajes tienen otros, etc. Entonces por eso se les llama sinópticos también, bueno, sobre todo por lo parecido, ¿verdad? Que son estos tres evangelios. El Evangelio de Juan es totalmente diferente, tiene una estructura diferente, tiene textos muy diferentes, a un nivel teológico muy diferente, por eso se le considera aparte. Sin embargo, estos tres evangelios están relacionados de alguna manera. Son tan parecidos que están relacionados, y entonces vamos a tratar de ver qué es lo que han investigado los que se dedican a estudiar la Biblia, para ver cómo han resuelto o cómo lo entienden los estudiosos, ¿no? Entonces, estamos con el libro de Introducción a los Evangelios del padre Salvador Carrillo Gay, y vamos a ver cómo nos presenta aquí este cuadro, cómo nos presenta de una manera muy esquemática y muy resumida todas estas hipótesis. Muchos de estos estudios están a nivel de hipótesis, de teorías, nada está 100% por escrito, digamos, son teorías nada más, ¿no? Porque bueno, pues la gente se pregunta, los que estudian la Biblia se preguntan, bueno, ¿por qué son tan parecidos incluso algunos textos así textuales, ¿no? O sea, no se puede evitar el compararlos y ver que hay mucha relación entre unos y otros. Entonces, bueno, ¿por qué? O más bien, ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue el proceso de formación de escritura? ¿Cuáles escribieron antes? ¿Cuáles escribieron después? ¿Quién pudo haber conocido algún texto antes? Como tenerlo como referencia, ¿no? Sabemos entonces que hay lo que se llama como fuentes, y entonces en cualquier trabajo de investigación, en cualquier trabajo, pues uno tiene sus diferentes fuentes y en base a esas fuentes pues va redactando su trabajo final. Entonces vamos a tratar de ver quién fue fuente de quién, cuáles son las fuentes. Aquí el libro nos presenta, y la Biblia de Jerusalén también en su introducción, nos presenta como tres etapas, digamos, del Evangelio, de la predicación, ¿no? La primera etapa era cuando Jesús, de viva voz, predica y muestra con sus hechos, con sus palabras, el reino de Dios, que habíamos visto en el curso anterior, como Jesús mismo proclama la noticia, que al final de cuentas Él es la buena noticia. Entonces, bueno, pues en esa etapa no hay ningún problema porque Jesús mismo está predicando la buena nueva, y esa predicación va acompañada de esos signos, ¿no? Después también vemos cómo Jesús envía a algunos de sus discípulos para que ellos también prediquen la buena nueva, y esa buena nueva también va acompañado de ciertos signos que acompañaban a los discípulos. Después, en el año 30, bueno, pues es crucificado nuestro Señor Jesucristo, y entonces comienza otra etapa, ¿no? Donde ya Jesús no está y solamente se quedan los discípulos, los apóstoles, que son los que van a predicar esa buena nueva. Es lo que se conoce como el querigma primitivo, ¿no? El núcleo del mensaje que predicaban los apóstoles en ese momento. ¿Cuál era el núcleo? Bueno, pues la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su vida, hechos, obras, palabras, era lo que predicaban. Esto fue lo que hizo, esto fue lo que dijo, anécdotas, todo lo que ellos vivieron junto con el Señor Jesucristo, es lo que ellos empiezan a predicar. Luego, digamos que viene una etapa donde empiezan a poner algunas cosas por escrito. Ahí vamos a tener entonces textos cortos, unidades pequeñas, de que alguien empieza a poner por escrito lo que predicaban algunos de estos apóstoles. Entonces, ellos mismos al principio no lo intentaban, no lo hacían, pues ellos pensaban en predicar de viva voz, pero alguien, algún escribano, algún escritor por ahí, algún discípulo o apóstol de ellos, algún discípulo de ellos empieza a poner por escritos algunas de sus predicaciones. Vamos a tener entonces esos pequeños escritos que van a servir de fuente para después los evangelios, que son ya como escritos
más largos. Y después tenemos entonces ya la siguiente etapa en donde ya se pone o se redacta de manera final los evangelios canónicos que nosotros conocemos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Digamos que son las tres etapas. Entonces va a ser importante aquí esta etapa intermedia de los escritos pequeños o cortos que van a servir de fuente, y también la época o la fecha en la que los escritores van a poner en su forma final los escritos duros. Entonces esos pequeños escritos que van a servir de fuente para después los evangelios, que son ya como escritos más largos. Y después tenemos entonces ya la siguiente etapa en donde ya se pone o se redacta de manera final los evangelios canónicos que nosotros conocemos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Digamos que son las tres etapas. Entonces va a ser importante aquí esta etapa intermedia de los escritos pequeños o cortos que van a servir de fuente, y también la época o la fecha en la que los escritores van a poner en su forma final los escritos, los evangelios. Vamos a ver entonces cómo los evangelios más antiguos obviamente pues van a servir de fuente a los evangelios más tardíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era común y era probable que los conocieran, que circularan en esa época, y entonces bueno, los conocían y los utilizaban como una fuente más para ellos elaborar su propio evangelio, ¿no? Es cuestión nada más de tiempo y de fuentes. ¿Cuáles fueron primeros y cuáles sirvieron como una fuente para los siguientes evangelios? ¿Sí? Bueno, antes de continuar con esto, porque es un tema un poquito árido y escabroso, porque nos metemos ahora sí como que a las tripas de más o menos cómo está escrito el evangelio. Acuérdense, nunca debemos perder de vista que todo el texto está inspirado por Dios, ¿sí? Ustedes ya conocen este tema de la inspiración. Y entonces toda la Biblia nosotros la tenemos como inspirada. No es que esté más inspirada o que esté menos inspirada, toda la Biblia está inspirada por Dios. Así lo consideramos, así la recibimos y así la transmitimos como inspirada por Dios. Sin embargo, bueno, pues tenemos esa parte de inspiración, pero también tenemos un factor humano, ¿no? Acuérdense también que la Biblia no bajó del cielo, que se escribió por hombres. Entonces ese proceso de escritura hay una parte humana. Acuérdense rápido el proceso de inspiración que nos decía León XIII, que bueno, el Espíritu Santo ilumina la mente del escritor sagrado, mueve la voluntad para que lo ponga por escrito y asiste en todo el proceso de escritura. Eso no debemos de perderlo nunca en nuestras clases de Biblia, porque a veces nos enfocamos mucho en cómo se escribió y vemos esa parte fría, ¿sí? Pero nunca debemos de perder de vista que todo el texto está inspirado por Dios. El Espíritu Santo asiste en este proceso de escritura. Entonces nos vamos a enfocar un poquito en las tripas, en la parte humana de cómo se escribió, pero eso no quita que esté inspirado. O sea, estos textos están inspirados por Dios. Dios permitió, impulsó, animó, asistió con el Espíritu Santo para que se pusieran por escrito de esa manera, y no solamente que se pusieran por escrito, sino que se transmitieran hasta nuestros días. Entonces tenemos esa garantía, esa certeza de la tradición, de la inspiración que está presente en estos libros, ¿sí? Entonces, bueno, para que no se pierdan o no nos enfoquemos o no nos quedemos únicamente con la parte humana, pero tampoco nada más ver la parte divina, ¿no? Porque así están inspirados por Dios, pero también hay un elemento humano en esta escritura de textos, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos ahorita un poquito en la parte humana, cómo es que se elaboraron, cómo es que los estudiosos de la Biblia han emitido estas hipótesis, estas teorías que más o menos se han aceptado por la mayoría de ellos, qué es lo que pudo haber pasado en este proceso de escritura. Y esto no nos debe desesperanzar, más bien nos debe de reafirmar en nuestra fe, nos debe de animar a conocer más por qué se parecen y por qué son diferentes, y bueno, cuál podría ser alguna explicación. Entonces, sin ser la última palabra, les voy a exponer un poquito lo que está el padre Salvador Carrillo nos explica de él con su doctorado, bueno, que en paz descanse, pero con su doctorado en Sagradas Escrituras, lo que él conocía y lo que él estudió a profundidad, y nos lo explica de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el cuadrito, tenemos aquí tradiciones
Dice a partir del año 30, ¿no? Entonces, bueno, a partir del año 30, ¿qué dijimos que sucedió en el año 30? Bueno, pues, La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después, enseguidita empiezan a poner tradiciones orales. Luego, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Pentecostés, como la predicación de Pedro convierte a más de 3,000 personas. Entonces, los apóstoles después de Pentecostés sienten ese impulso misionero de salir y predicar el Evangelio, salir y predicar a Jesús. Entonces, bueno, tenemos estas tradiciones orales que pronto se van a empezar a poner por escrito, ¿no? Tradiciones escritas. Los apóstoles en un primer momento no pensaban o no sentían la necesidad de poner por escrito su predicación. Ellos de viva voz transmitían lo que habían visto y todo. Sin embargo, después, cuando empiezan a fallecer algunos de los apóstoles, que fue muy pronto en los años, empiezan a ser martirizados, empiezan a ser muertos, entonces es cuando ellos empiezan a sentir esa necesidad de empezar a poner por escrito el mensaje, ¿no? Para que quedara como más firme. Ellos en un principio pensaban que la segunda venida de Jesucristo era inminente, que a lo mejor les iba a tocar a ellos, y ellos pensaban que ya estaba cerca. Entonces ellos al principio no sentían la necesidad de ponerlo por escrito, sino que ya cuando empiezan a faltar algunos de los apóstoles, entonces se dan cuenta de la necesidad de ponerlo por escrito para que quedara firme lo que ellos habían recibido, que no fuera nada más moral, sino irlo poniendo ya como por escrito. Empiezan a haber algunos escritores que a lo mejor no necesariamente eran ellos, a lo mejor eran discípulos de ellos, que escuchando sus predicaciones empezaban a poner algunas cosas por escrito, algunas unidades pequeñas, cortas, que empiezan a ponerse por escrito. Hay por ahí como dos teorías o dos fuentes principales. Una es el Mateo arameo, la otra es la fuente suplementaria, o también se le conoce como la fuente Q. La fuente Q. Aquí, complementaria. Suplementaria. Suplementaria. El libro lo menciona como fuente suplementaria, otros textos lo mencionan así como fuente Q. Q viene de Quelle, en alemán, yo no sé alemán, pero Quelle supuestamente es como dicho. Eso quiere decir entonces que alguien empezó a escribir por ahí los dichos de Jesús. Así como que, bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo? Pues dijo esto, esto y esto. Los dichos, ¿qué fue lo que dijo? Alguien ahí se enfocó en escribir lo que Jesús decía. Esta fuente suplementaria es hipotética. No tenemos un libro que diga esta es la fuente Q y estos son los dichos de Jesús. No existe. Sin embargo, son teorías que pudo haber existido. Digamos que tenemos el texto en su forma final, pero hay teorías, hay hipótesis que dicen, que sugieren que a lo mejor había otra fuente donde tenía los dichos de Jesús. Fuente Q o dichos de Jesús. Con los dichos de Jesús. De este Mateo arameo sí hay algunos indicios y algunos textos que se han encontrado. Esta no, esta solamente es una fuente hipotética. Bueno, estas dos entonces van a servir de fuente. Este Mateo arameo
no es el Evangelio tal como lo tenemos, ¿verdad? Porque acuérdense que los Evangelios se escribieron en griego. Digamos que este es un precursor, un primer texto, un primer momento, que se le conoce como Mateo Arameo. Aquí dice que estos dos pudieron haberse escrito entre el año 40 y el año 50. Los dos en arameo, que era la lengua común de los discípulos y de los apóstoles de esa región. Entonces ellos no sabían griego, y entonces, bueno, pues los escribían en arameo, que era la lengua que ellos conocían. Bueno, ¿qué pasa entonces? Vamos a tener ¿sí sabe? Sí. ¿Cuál es el evangelio más antiguo, anterior ya de los evangelios canónicos que tenemos nosotros? Si se fijan en eso, dice Lucas en el 75, Marcos en el 64 y Mateo en el 80. Entonces, el más antiguo es Mateo. No, Marcos. Marcos, bueno, de los evangelios como en su forma final. El Mateo arameo sí es el más antiguo, pero acuérdense que este no es un evangelio que tengamos en nuestras Biblias, sino digamos que es un antecesor. Okay. Entonces, el evangelio más antiguo que tenemos entonces es Marcos. Aquí dice que Marcos se escribió aproximadamente en el año 64. Estos años, esta datación de los evangelios no son tan exactas, son aproximadas, porque no hay una fecha, no terminaron y dijeron se acabó de escribir en tal mes de tal año. No tenemos eso. Son aproximadas, pero no son 100% exactas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la fuente de Marcos? Marcos va a tener diferentes fuentes. ¿De dónde va a venir? Marcos va a venir acá del Mateo arameo, va a ser una de sus fuentes, y también va a tener la predicación de Pedro. A Marcos se le relaciona más con Pedro, aunque también conoció a Pablo, pero se le relaciona más, acompañó más años a Pedro. Entonces, ahí dice el libro que más o menos que puede ser o que es probable que Marcos, escuchando la predicación de Pedro, que posiblemente también Pedro ya conocía este Mateo arameo, a lo mejor ya circulaba en esa época. Entonces, el Mateo arameo que circulaba más la predicación de Pedro, digamos que son las fuentes de Marcos. Ahí sí vemos ahí en la página abajo dice, ¿no, maestro? Desde la 17 dice San Pedro debe utilizar en la 17 segundo párrafo. A ver quién me ayuda a leer. Página 17 segundo párrafo. Pronto comenzó a consignarse por escrito esta tradición oral. De allí brotaron un primer evangelio con hechos y palabras de Jesús que la tradición antigua del siglo II, Papias y Irineo, atribuye al apóstol Mateo, y otra colección complementaria llamada también Fuente Suplementaria de Palabras del Señor. Ambos escritos fueron compuestos en arameo y pronto traducidos al griego de diferentes maneras. Esto pudo haber sucedido entre los años 40 y 50. Bien, hasta ahí es lo que hemos visto, ¿verdad? El Mateo arameo se le asignó el nombre, se le atribuyó a Mateo, y esta otra fuente que fue el arameo. Continuamos ahora. San Pedro. San Pedro debió utilizar en su catequesis el evangelio primitivo de Mateo. Marcos, discípulo de Pedro, quiso consignar por escrito las enseñanzas de su maestro. Para eso se sirvió de la predicación viva de Pedro y de la antigua traducción griega del Evangelio arameo de Mateo, omitiendo sin embargo numerosas palabras del Señor. Así nació nuestro Evangelio griego según San Marcos,
escrito hacia el año 64. Muy bien, entonces hacia el año 64 entonces se consigna el primer evangelio. Si les preguntan a ustedes cuál fue el primer evangelio que se escribió, no digan Mateo, digan Marcos, porque este no es el evangelio Mateo tal cual lo conocemos. ¿Sí? Es un Mateo antiguo, digamos, pero este no es igual. Entonces el primer evangelio que se terminó de escribir tal como lo tenemos en la Biblia es el evangelio de Marcos. ¿Cuáles fueron las fuentes de Marcos? Entonces tenemos la predicación de Pedro, y ya circulaba en esa época, esta fuente, ¿no? Que puede ser el Mateo arameo, más la predicación de Pedro. Si se fijan, Marcos es el evangelio más cortito. ¿Cuántos capítulos dijimos que tenía Marcos? 16. Pues Marcos es el más cortito y también es el más antiguo. Maestro, perdón, Marcos fue el evangelio que se escribió primero. Sí. Así como lo tenemos en la Biblia, sí. Gracias, Porque maestro. tenemos este Mateo arameo, pero no es igual al que tenemos. ¿Es el más corto y el más antiguo? El evangelio de Marcos sí, es el evangelio más corto y es el más antiguo de los que tenemos en la Biblia. De los 4 que tenemos en la Biblia, el más antiguo es Marcos. Entonces se nutre el evangelio de Marcos de la predicación viva de Pedro y de este que posiblemente circulaba, de esta versión anterior, de este Mateo arameo, de ellos dos. Si se fijan, está muy cortito, parece que no tiene nada que ver con esta fuente Q de los dichos de Jesús. ¿Sí? Hay muchos textos que hablan de lo que dijo Jesús y todo eso, y acá no lo tenemos. O sea, más bien aquí va como al grano, ¿no? Como que Marcos va al grano y dice, pasó esto, pasó esto, pasó esto. No tiene mucho los dichos de Jesús o discursos o cosas así muy extensas. Entonces parece, según las hipótesis, según las teorías, que prescindió de la fuente, o no la conoció, o no la tomó en cuenta, esta fuente. Acuérdense que esta fuente es hipotética, o sea, también son como invenciones que hacen los estudiosos para tratar de explicar todo, como para poder tener algo, para poder dar una posible explicación de por qué se parecen y por qué no. Bueno, ¿alguna duda con Marcos? Entonces viene de Pedro y viene de Mateo. Ok, ¿cuándo se escribió después? Lucas. Aquí en el cuadrito, Sí. la flechita que es MG. MG sería el Mateo arameo, pero a lo mejor ya traducido al griego. Porque este arameo pronto se empezó a traducir a diferentes versiones del griego. Entonces le llaman MG. Y el otro FSG. Fuente suplementaria, pero Suplementaria griego. estas dos fuentes que en un principio se escribieron en arameo, pronto se tradujeron al griego. Y ya en griego ya era más fácil que sirvieran de fuente a los evangelios, que también todos los evangelios ya se escribieron en griego. Ningún evangelio se escribió en arameo. Sin embargo, hay estilos, por ejemplo, el de Marcos es más, tiene como modismos más arameizantes, si le llaman. Por ejemplo, si yo no sé muy bien inglés y trato de escribir algo en inglés, pues como que se nota, ¿no? Entonces, así más o menos, cuando los que no sabían griego trataban de traducir al griego, pero saben más el arameo, pues como que hay ciertos rasgos o ciertas características que se dejan ver. Los Marcos, aunque se escribió en griego, todos los evangelios se escriben en griego, se deja ver que no es un griego muy pulido, muy elevado, sino que es un griego muy arameizante, o sea, como Spanglish o algo así. Se ven algunos rasgos de arameo, el de Marcos. Aparte, Marcos tenía un menor grado de estudios que los demás evangelistas y también era más sencillo su lenguaje, ¿no? Sí, más simple de entender. Si era sencillo, era más directo, no tan elevado, porque no conocían muy bien el griego. A lo mejor sí lo conocían, pero no como Lucas, ¿no? Que era médico y era más estudioso.
Entonces vemos Lucas, ahí menciona que se escribió en el año 75, más o menos, que es como 10 años después de Marcos. ¿Y cuáles son las fuentes de Lucas? Lucas también va a venir de este Mateo arameo, pero ya de una versión griega. Lucas sí se va a nutrir de los dichos de Jesús también. Hay una teoría de que él vivió con la Santísima Virgen. Pues no tanto que vivió, pero sí la entrevistó. ¿Verdad? Y también tiene, Lucas tiene sus fuentes propias, ¿verdad? Fuentes propias. Sí, hay dos evangelios de la infancia, tenemos Mateo y Lucas, ¿no? Los dos hablan de la infancia de Jesús. Sin embargo, la infancia de Jesús de Lucas es un médico que primero empezó a evangelizar con Bernabé, con San Pablo, etc. Y él era muy estudioso, se dedicaba a la ciencia y era un investigador, propiamente él sí era un investigador. Entonces él, aunque no conoció a nuestro Señor Jesucristo, sí platicó con todos los testigos, hablando de testigos, con todos los testigos, incluyendo la Virgen María. Entonces, por ejemplo, en la infancia de Jesús, del Evangelio de Lucas, está muy desde el punto de vista de María. En cambio, la infancia de Jesús de Mateo está más bien vista desde el punto de vista de José. Entonces, ¿Cuál es de José? Mateo. Lucas y María. Mateo habla más de José, de que Dios se le reveló en sueños. Digamos, la infancia de Jesús como desde el punto de vista, o sea, más desde José, y el Evangelio de Lucas más desde María. Entonces se presume, o se asume que dentro de las personas que estuvo entrevistando Lucas estuvo la Virgen María, y entonces por eso le explicó cosas con tanto detalle, ¿no? Entonces, aunque él no conoció a Jesús, pero sí conoció a María, y él investigaba, anotaba, y pues María le contó pues cosas que solamente sabía ella, ¿no? De la infancia, la anunciación, por ejemplo. De ahí los primeros como el Magnificat, ¿verdad? Sí. Entonces, pero que solamente conocía a María, entonces solamente ella podía haberlo dicho. Entonces, esas son algunas de sus fuentes propias. También a Lucas se le conoce como el evangelista de la misericordia, tiene varias parábolas de la misericordia, y tiene algunas fuentes propias, entre ellas esas, ¿no? Como el hijo pródigo, por ejemplo. Todas las de la misericordia tienen algunas características que cuando se vea este evangelio, bueno, ya se van a ver. Pero digamos que esas son sus propias fuentes. Entonces hace una mezcla del Mateo arameo, hace una mezcla de los hechos de Jesús y sus fuentes propias que él mismo investiga, sus investigaciones, sus testimonios, sus entrevistas que él entrevistó a los testigos. Entonces él junta todo eso y saca su evangelio en el año 75. ¿Se va a parecer al de Marcos? Pues sí, porque tiene esta fuente que es igual. Aparte, Lucas muy probablemente ya conocía el evangelio de Marcos, porque se escribió antes. Si se fijan ahí en su dibujito, el evangelio de Marcos también es otra fuente. ¿Sí ven una flechita de Marcos a Lucas? Sí. Sí. Entonces quiere decir que el evangelio de Marcos también sirvió de fuente para el evangelio de Lucas. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de Lucas? Mateo arameo, dichos de Jesús, fuentes propias y Marcos. 4, ¿verdad? 4 fuentes. Y más tardío tenemos el Evangelio de Mateo, no este Mateo arameo, sino ya el Evangelio de Mateo que conocemos en nuestra Biblia, que es el primer libro, el primer Evangelio que está en nuestras Biblias, que se termina de escribir cerca del año 80. Mateo en el año 80. ¿Cuáles fuentes son las que suplieron, que llegaron a Mateo? Igual, el Mateo arameo, obviamente, ya traducido al griego.
fuentes propias. También Mateo tiene sus fuentes propias. Por ejemplo, la infancia también. También los dichos de Jesús es una fuente. ¿Sí? Y Marcos. Fíjense cómo Marcos viene siendo fuente de los otros dos. Marcos también es. En muchos casos es como el corazón o como la base. El Evangelio de Marcos va a servir de base, o sea, fíjense cómo Marcos va a ser base de Lucas y va a ser base de Mateo. Mateo empezó antes, ¿no? Perdón, un poquito. Fuentes propias, Mateo Arameo, ya traducido al griego, Marcos y. Tiene sus fuentes propias y los dichos de Jesús también. Entonces Marcos, aunque no tenía de fuentes a los dichos de Jesús, pero Marcos mismo, el Evangelio de Marcos, como fue el más antiguo, sirvió de fuente también al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo. Bueno, entiendo que es como un espagueti, pero de alguna manera explica por qué podemos tener como relatos que están en los tres evangelios. ¿Cómo se explicaría de otra manera que un mismo relato esté en los tres evangelios? Pues esta, ¿no? Si Marcos sirve de fuente a Lucas y sirve de fuente a Mateo, entonces, ahora que sirva de fuente no quiere decir que lo copiaron todo, pero una parte sí. Entonces ellos veían, dependiendo de las fuentes que tenían, entonces veían que sí era importante, que no era importante, y ya lo iban complementando. Pero es posible, entonces, tenemos relatos que se conocen como de triple tradición, que están en los tres. ¿Cómo nos explicamos que hay relatos que están en los tres? Bueno, porque Marcos fue el más antiguo y sirvió de fuente a Lucas y sirvió de fuente a Mateo. Entonces era un relato antiguo, pero lo consideraron importante también los demás evangelistas para también ellos considerarlo en su evangelio. Bueno, esto es lo que se conoce como la tradición sinóptica, y más bien estamos hablando de fuentes, de dónde tomarlo. Y eso, en teoría, explica pues, las similitudes. Las diferencias, pues no tanto, ¿verdad? Cada uno tenía a lo mejor sus fuentes propias, a lo mejor algunas cosas fueron testigos, a lo mejor Mateo fue testigo de algunas cosas, a lo mejor Lucas no, pero investigó algunas otras fuentes. Los dichos de Jesús es una teoría que se pudo haber replicado en Lucas y en Mateo, no así en Marcos, que también explica por qué algunas palabras se repiten en ellos y no están en Marcos. Esa es como que es otra explicación, ¿no? Por qué algunas cosas que dijo Jesús no están en Marcos, pero sí están en Lucas y sí están en Mateo. Con esta posible fuente se explicaría, ¿no? Si existió esta fuente, a lo mejor esta fuente nada más sirvió de base para Lucas y para Mateo, pero no para Marcos. Pero Mateo ya había escrito algo, ¿no? Y con base a lo que él había, o habían escrito por él, porque también su propio evangelio, ¿no? Es que no sabemos realmente quién lo escribió, ¿sí? Por ejemplo, aunque la tradición dice que sí, Mateo escribió el Evangelio, pero no sabemos a ciencia cierta. O sea, ahorita estamos hablando como del proceso. ¿Pudo haber sido Mateo? Sí, pudo haber sido Mateo. Sobre todo, a lo mejor, si me dijeran cuál, yo diría que a lo mejor Arameo. A lo mejor ya no. O a lo mejor sí los dos. O sea, no sabemos a ciencia cierta, porque acuérdense que ellos tampoco ni siquiera firmaban sus escritos. Ya más bien la tradición era la que iba diciendo, pues yo creo que lo escribió Mateo. O si no, estaban basados en lo que decía la persona como Mateo. Yo me baso a lo que me contó Mateo, por eso es Mateo Arameo y Mateo después de haber investigado los demás. Sí, puede ser, sí. No, es un misterio, o sea, no sabemos así a la ciencia cierta si Mateo escribió los dos o ninguno. Nada más que viene de él en un
tradición le atribuye a él. Ahora, si la tradición le atribuye a él, es probable que él intervino en algo, ¿no? No es que la tradición nada más así como que se le inventó porque sí, ¿no? Yo pienso que él sí estaba relacionado, pero habría que ver si nada más con este o con este. Pero realmente en los textos bíblicos vemos que intervienen muchas personas. A veces creemos que nada más es una sola persona la que lo escribe y que lo escribió así de corrido. Y ya cuando nos metemos un poquito a las tripas de ver todo esto, vemos que pueden ser varias personas que se le atribuye a una sola persona. Entonces puede ser a lo mejor algún discípulo de Mateo acá. Podría ser que alguien haya escrito y alguna escuela o un discípulo o algunos discípulos de Mateo terminaron de escribir acá, pero siguieron atribuyéndole a Mateo al Evangelio. Entonces no sabemos así a ciencia cierta, no se sabe a ciencia cierta, pero sí se tienen más o menos pistas de algunos libros, cuáles es más probable que sí haya escrito Mateo. La tradición en general nos dice que es Mateo, ¿no? Pues tan es así que así se llama el Evangelio. Pero no porque él haya puesto su nombre al final, sino más bien porque la tradición le atribuye a Mateo ese Evangelio. Si lo escribió todo o una parte, no sabemos exactamente, pero sí se le atribuye la tradición ahí a Mateo. Él era recaudador de impuestos, ¿verdad? Sí, sí, eso es su lugar, ¿verdad? Y creo que hay una creencia también de que por eso él llevaba las cuentas, ¿no? de los discípulos y el Señor, y al mismo tiempo creo que redactaba algunas cosas, ¿no? Cartas o algo así. Sí, a lo mejor sí tenía un poquito más estudios que los pescadores, ¿verdad? Sí. Porque llevaba cuentas, aunque a veces también las cuentas se las dejaban a Judas, ¿no? Porque era que le daba los dineros. Sí. A lo mejor el otro anotaba y el otro se los gastaba, ¿no? Pero sí, o sea, la tradición es la que le atribuye a estos apóstoles. Pero ya a la hora de entrar a las fuentes, no necesariamente lo escribieron todo, a lo mejor escribieron una parte o algún discípulo lo completó. Ya cuando se vea cada uno ya se va a ver un poquito más. Ahorita nada más es como tener un panorama general y tratar de tener una posibilidad. No lo tomen tampoco como al pie de la letra, son teorías, son hipótesis, pueden cambiar con el curso de los años, pues sí, pueden cambiar la explicación. ¿No pueden cambiar los evangelios? No, pero sí puede cambiar la explicación. A lo mejor se encuentran otros pergaminos o más estudios que digan, no, pues a lo mejor había otra fuente, no sé. Digamos que hasta ahorita es como que lo más aceptado general, lo que se acepta como entre todos los estudiosos, que pudo haber estas dos fuentes. Y como aquí hay que resaltar la importancia de Marcos, ¿no? Como a mí me llama la atención cómo siendo tan cortito, pero cómo lo replicaban los otros. Ahora, los otros no sabían. Hay que pensar esto, también al momento en que ellos replican, ellos no sabían si iban a ser autorizados o no autorizados, ¿no? Suponiendo que a lo mejor Mateo dice, pues qué tal, si autorizan este evangelio y el de Marcos no, pues se va a perder, se va a olvidar. Entonces por eso se incluían estos. Pues ellos no es que ya sabían desde el principio cuáles iban a ser los 4 evangelios que iban a autorizar. Entonces, al momento de transcribir o en ese proceso de edición de los textos bíblicos hay que tomar en cuenta también lo que están pensando ellos y también la inspiración no solamente es al momento de escribir, sino también al momento de editar. Digamos que este es un proceso de edición donde juntan varias fuentes y de varias fuentes, bueno, van sacando algo, pero respetando también las fuentes originales. No le pueden cambiar. A lo mejor dicen, bueno, Marcos era muy arcaico, muy primitivo, pero dejan también el texto casi igual. ¿Por qué? Porque respetan el texto también como inspirado. Entonces, no se sienten en plena libertad de decir, pues yo le voy a corregir la plana. No, porque este texto también ellos ya lo reciben como inspirado y entonces lo respetan. Eso pasa también en el Antiguo Testamento, que vemos diferentes textos, cómo se interrelacionan, diferentes tradiciones, pero las dejan así
así tal cual, no hay como un retoque porque se sigue respetando el texto anterior como inspirado. Entonces se le tiene tanto respeto a esa inspiración que no se desfigura, no se deforma para hacer algo más homogéneo. Entonces hay un trabajo de compilación, podemos decir, es un trabajo compilatorio donde juntan varias fuentes y entonces ya sacan ellos cada uno su versión final, su evangelio en la forma final como lo tenemos hasta el día de hoy. ¿Y el de Juan hasta cuándo quedó? El de Juan, más o menos como hasta el año 100. El de Juan quedaría hasta el año 100. Bueno, también son aproximados estos números, pero son posteriores. Bien, dudas, preguntas de la cuestión sinóptica. Yo creo que lo tienen que volver a leer despacito y vean el dibujito en su libro y traten de entenderlo. Nada más es cuestión de ver fuentes. O sea, la pregunta sería, ¿cuál es la fuente de Marcos? ¿Cuál es la fuente de Lucas? ¿Y cuál es la fuente de Mateo? Con eso, que tengan una idea. Y tampoco es que se lo tienen que aprender así al pie de la letra, nada más también es ver cómo están relacionados, entender y que vean cómo están relacionados. Porque esto explica muchas cosas, por qué se parecen, por qué están iguales, por qué están diferentes. Explica más o menos la cuestión sinóptica, ¿no? o el problema sinóptico. Más o menos lo explica hasta ahorita. Pero entonces ya nos da una idea también de cómo se escribieron estos evangelios. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? No, bien. Bueno, al final de la página 20 viene un poquito los estilos literarios de cada uno de ellos. Dice el estilo de San Marcos es riguroso, lleno de arameísmos, lo que comentábamos, y a menudo incorrecto, pero impulsivo y de una vivacidad popular que está llena de encanto. Esto sí es importante, aunque sea el más antiguo y esté lleno de arameísmos, o sea, como que se nota que no domina bien el griego. Hay relatos que son muy vivos, los describen muy gráficamente. Me quiero acordar ahorita, por ejemplo, de la escena cuando Pedro está, cuando llegó a Jesús, las escenas, no sé, es muy descriptivo también, es como, o sea, tiene su encanto también, Marcos. No podemos nada más encasillarlo con que es arcaico, así, en cuanto al lenguaje, porque no se ve que no dominaba el griego, pero tiene su estilo, su encanto, su forma literaria, ¿no? El de San Mateo también es arameizante, el de Mateo también, pero más cuidado, menos pintoresco y más correcto, digamos que el de Mateo es más correcto. Y el de San Lucas es complejo, de calidad excelente, cuando no depende más que de sí mismo. Fíjense, calidad excelente cuando no depende más que de sí mismo, digamos de sus fuentes propias, ¿no? Cuando Lucas escribe sus propias fuentes, pues ahí se siente toda la libertad de escribir como él sabe, como él puede y sabía mucho. Y en cambio, cuando Lucas toma de otras fuentes, pues se ve un poco limitado, ¿no? Porque no le quiere como corregir la plana a las otras fuentes, ¿no? Quiere respetarlas tal como están. Dice, de las que conservan algunas imperfecciones, aunque trata de corregirlas. En fin, imita consciente y maravilloso el estilo bíblico de los evangelios. Bueno, ese sería el tema del día de hoy. La próxima semana, Dios mediante, ya empezamos a ver Mateo. No, perdón. Bueno, ¿cuál tiene réplica? Mateo, Marcos. Marcos, pues sí, La próxima semana empezamos con Marcos. contestamos las preguntas. Sí, por favor, contesten las preguntas de la página 21. Esa va a ser la tarea de la próxima Esa es semana. la tarea de la próxima semana. ¿Las preguntas? Sí, desde la página 21
extraordinaria en la última página. Y es a partir de la página 19, donde tenemos Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que podamos entender y comprender cómo fue escrita tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos asistas y que nos des sencillez y humildad para poder aceptar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que nos des entendimiento para que comprendiendo tu palabra la podamos poner en práctica. Te pedimos, Señor, por todas nuestras necesidades, de nuestras familias, de nuestra parroquia, de nuestra iglesia. Y a ti, Mamita María, también en esta noche te pedimos que nos acompañes y que nos cubras con tu mano. Dulce Madre, buenas noches a todos. Buenas noches.